Buenos días a todos, a todas. Para mí es un enorme placer estar aquí ahora como director general del Instituto Interamericano del Niño, pero en contacto con muchos de ustedes que estuve desde diferentes lugares, ¿verdad? Desde la docencia, desde la presidencia del INAU, desde otros espacios. Y creo que es algo realmente muy reconfortante reencontrar gente que después de muchos años sigue trabajando en el tema de infancia, se ha aquerenciado con la temática y logra sobreponerse a todo lo que muchas veces se dice del desgaste, de lo cansador, de lo negativo que es el trabajo con niños y niñas. Cuando escuchaba hoy el acto de apertura, yo como director general del instituto, hoy por hoy estoy trabajando a nivel de la región, ¿verdad? El instituto trabaja en toda América. Cuando digo toda América me refiero desde Canadá, Tierra del Fuego y el Caribe. Y lo que veo cuando recorro la región es que en muchos lados, o en casi todos lados, quienes trabajan con primera infancia tienen un fuerte compromiso de trabajo, tienen creatividad, tienen alegría, que tal vez sea una diferencia de la gente que trabaja con otras franjas de edad, donde hay como más dolor, más sufrimiento, ¿verdad? Pero lo que no encuentro es que todo ese esfuerzo esté articulado en políticas de nivel nacional, con apoyos estatales fuertes, con dignidad salarial, con formación permanente y con parámetros, estándares, orientaciones coherentes con una determinada definición y con un determinado objetivo. Encuentro una enorme fragmentación de actividades y una fuerte disociación entre espacios que son para el cuidado del niño, lo que a veces le llamamos parking, ¿verdad? Para que el niño quede ahí durante un tiempo, mientras los padres, las madres fundamentalmente, realizan algunas actividades, y otros que se refieren a la educación, que son como para otros sectores sociales, que ninguno de los dos aborda la integralidad. Unos abordan solamente lo más básico, ¿verdad?, de tener al niño y alimentarlo y tener un cuidado básico de salud. Otros apuestan a una introducción a la escolarización, pensado el niño como un sujeto racional y dejando de lado otros aspectos de la formación. Y además, cuando uno mira la extracción social de unos y de otros, ve que ahí hay una partición entre algunos sectores sociales que se educan para pensar, para planificar, para dirigir, y otros para obedecer y para hacer. O sea, esto que en toda América Latina es muy fuerte, se ve en las prácticas educativas, y en Uruguay se ve sin duda algo muy diferente, algo que tiene que ver con la integración, que tiene que ver con la democracia cotidiana, no solo la democracia formal, que tiene que ver con una tendencia a dar igualdad de oportunidades. No vamos a caer en la ingenuidad de que tenemos todos igualdad de oportunidades, pero sí un esfuerzo que va en ese sentido, ¿verdad? Por eso me parece muy importante esto de poder comparar lo que ha hecho Uruguay con la región, y les digo que cuando yo cuento, comparto algunas experiencias, a veces no nos creen, ¿no? Nos dicen que en América eso no puede ser así. Nos preguntan si Uruguay es en Europa o es en América. Y realmente uno ahí siente una mezcla de orgullo y de dolor por el resto del continente que está incierto, pero también de responsabilidad. La responsabilidad por cuidar, por profundizar, por proteger todos esos logros y poder compartirlos, extenderlos, de alguna manera socializarlos también a nivel de la región. Bueno, dicho esto, voy a entrar en la temática. Vamos a empezar por lo que es la representación social del niño durante la primera infancia. Y creo que este es un tema importante, cómo se ve al niño en la primera infancia. Y en general se lo ve como un sujeto, o más como un sujeto, como algo o alguien necesitado de cuidados, al que hay que atender ciertas necesidades básicas. No se enfatiza la educación como un derecho ni como una necesidad.
no se le valora sus capacidades de diálogo y de comunicación, aparece como algo sin demasiado conocimiento del entorno, bastante impermeable al entorno, salvo algunas cosas muy inmediatas. Es muy frecuente que cuando hay conflictos familiares, por ejemplo, los padres nos digan, no, pero él no se da cuenta, ¿no? Él es muy chiquito. Hay una desvalorización de sus actividades. Sus actividades son tomadas como gracias, como pasatiempos, pero no como actos comunicativos, con toda la fuerza que tiene el juego en la primera infancia y además el juego con los adultos, el juego con sus pares, como realmente un inicio de la socialización que muchas veces no se valora y se los ve como algo mecánico, automático, que en el mejor de los casos hace sonreír a los adultos. También se niega sus capacidades de sensibilidad frente al arte, frente a la cultura, temas como la música, como los movimientos corporales, como el juego con colores, no se perciben como una posibilidad del niño pequeño. Yo a veces digo, en esta cosa un poco desafiante que uno a veces tiene cuando habla, que en realidad el lugar del niño en la cultura latinoamericana, del niño pequeño, es un poco un lugar de una mascota, que se lo cuida, se lo quiere, se lo mima, pero se habla poco con ellos, se les da poco lugar de persona, se les da poca importancia a las expresiones de afectos, de sentimientos. Hay como una cosificación del niño en la primera infancia, que a veces sigue en otras etapas, pero en la primera infancia es como muy fuerte. Y todo eso se vincula a una concepción de que es algo que está por ser, no que es, sino que está por ser. Y acá tenemos una ruptura con esta concepción, que es la Convención de los Derechos del Niño, hace 30 años, pero ustedes sabrán que el Comité de Derechos del Niño recibe anualmente, o bianualmente, informes de los países sobre los avances en la Convención, en la implementación, en las garantías de derechos. Y el comité notó, 10 años después, notó que en realidad esos informes hablan muy poco de la primera infancia. Y cuando hablan de la primera infancia no hablan de los derechos, sino que hablan de la mortalidad infantil, hablan de las coberturas de salud y hablan de la nutrición. O sea, los indicadores clásicos que maneja la OMS o la OPS, pero donde hay muy poco acerca de los demás derechos. Y ahí es donde emite la observación general número 7, realización de los derechos en la primera infancia, en el año 2008, donde en un largo documento y muy rico, cuya lectura les recomiendo, dice más o menos que los niños pequeños son portadores de todos los derechos, que el tema está en cómo se realizan los derechos de acuerdo a las diferentes edades, pero no es que no tengan esos derechos. Y por otro lado, más allá de este planteo de la Convención que los ubica en ese lugar, hay toda una serie de conocimientos, de experiencias acumuladas que nos muestran algunos aspectos. Por ejemplo, el hecho de que en América en general encontramos una enorme dispersión institucional en cuanto a la atención de la primera infancia, cosa que algo se habló ahora en la apertura. Uno encuentra experiencias de primera infancia de diferentes instituciones, de municipalidades, de iglesias, de comunidades, del Estado, privadas, sin demasiada coherencia y articulación en un sistema de atención, en donde justamente se da esta escisión entre protección, cuidado y educación, y donde los criterios de calidad de los servicios son muy difusos, digamos. En pocos países hay estándares claros y sistemas de control de esos estándares. Creo que en ese sentido yo diría que Uruguay, Chile, Colombia y capaz se me escapa alguno, pero en general no encontramos ese tipo de cosas. Encontramos sí leyes que encomiendan a alguna institución la supervisión y el control de los estándares,
pero no hay equipos que lo hagan, el personal que lo hace no tiene formación. O sea, el control real, la supervisión real a terreno no se hace prácticamente en ningún país, salvo en estos tres que le mencioné, con algunos problemas a veces. En general los equipos se quejan de que las supervisiones son más administrativas que técnicas, que se le da mucha importancia a algunas cosas y no a otras, en fin, eso está en todos lados, pero no hay en general una visita periódica a los centros. Y se está dando una creciente presencia de los estados como garantes, pero con todas estas dificultades que les mencionaba. Si nosotros vamos al tema de los derechos, acá están los 4 grupos clásicos de derechos. Los 3 primeros, uno los asocia claramente con los niños en cualquier edad. El derecho a la ciudadanía es uno de los que más ha costado, ¿verdad? Porque a uno le suena raro, un niño pequeño ciudadano. Y cuando hablamos de ciudadanía no hablamos de voto, hablamos de que tenga una posibilidad de integración en el grupo social, que pueda tener una posibilidad de expresión, que pueda ser tenido en cuenta en sus expresiones y en sus afectos. Como en general en los niños pequeños el lenguaje todavía no está fuertemente consolidado, ahí tenemos que salir de la cabeza adultocéntrica y poder tomar en cuenta otros lenguajes corporales, el juego, la música, todo aquello que es forma de expresión y tomarla como tal, respetarla como palabra, diríamos, cuando viene de un niño. Pero hay algo que es importante tener en cuenta, y es que el desarrollo humano va de lo más simple a lo más complejo y de lo más indiferenciado a lo más diferenciado. El desarrollo es un proceso de creciente diferenciación. Y si ustedes ven un niño pequeño, van a ver que el niño pequeño está muy junto, los afectos, la salud, los movimientos corporales, se mueve todo, o sea, no es que mueva un dedo, sino que mueve las piernas, los brazos. Y en el niño pequeño lo psicológico, lo orgánico, lo social está todo muy anudado y muy entrelazado, en todas las edades, pero en el niño pequeño es aún más fuerte esa vinculación. Por eso cuando hablamos de derechos, también tenemos que tener en cuenta que esos derechos están muy articulados y muy juntos y muy difíciles de separar. Un niño inseguro es un niño que probablemente tenga problemas físicos, que va a tener problemas digestivos, que va a tener problemas de llanto. Un niño que de alguna forma está angustiado, inmediatamente va a repercutir en su organismo, en su salud, en sus ritmos biológicos. O sea, esa capacidad de mediatizar que tiene el adulto, de que puede de alguna manera poner cierto coto a ciertas áreas de su conocimiento, de su conducta y no dejar que invadan otras, el niño pequeño no las tiene. Y por eso las políticas de primera infancia tienen que ser políticas integrales. No podemos decir, nosotros acá trabajamos solo las capacidades para el aprestamiento escolar, por ejemplo, sino que es imprescindible que sea algo integral. Lo otro que nos aporta los conocimientos científicos, digamos, es que el desarrollo humano es un desarrollo moldeado en diálogo con el ambiente. Hoy las neurociencias han confirmado, han encontrado suficiente evidencia científica de que el cerebro en realidad se construye en buena parte en el contacto con el ambiente. Pero este ambiente no son experiencias o estímulos aislados, sino que es todo un sistema que de ahí aparece la noción de entornos, que los entornos son un espacio en donde interactúan una serie de factores. Y cuando hablamos una serie de factores nos referimos a aspectos materiales. Es importante en un niño la temperatura, las posibilidades de vivienda, el espacio donde él pueda desplazarse con cierta seguridad, etcétera. Pero también aspectos vinculares, de relación, construcciones culturales del lugar que se le da a los niños, comportamientos de los adultos. Acá aparece el tema de las parentalidades. En fin, ahí tenemos un esquema
en el cual muestra los diferentes entornos que tiene el niño, ¿verdad? Un entorno más reducido, microfamilia, uno más amplio que es la comunidad, otro más amplio que es el sistema local, donde entran todas las instituciones que no son de la comunidad, pero que sí son, tienen presencia en el territorio cercano, y un sistema más global que tiene que ver con la realidad nacional y con aspectos más generales. Estos 4 entornos están en permanente interacción. Las políticas económicas que se definan y las políticas de empleo a nivel del sistema global van a incidir en la forma en que se ejercen los roles materno y paterno en la familia, ¿no? O sea, leyes como las licencias maternales, por ejemplo, que son del nivel global, van a incidir en este vínculo básico. Las relaciones de la comunidad también. El sistema local es también la llegada que a veces tiene el Estado con temas muy concretos a nivel de servicios, a nivel de bajada a territorio, como decimos. Lo que hemos visto en la primera infancia es que en la mayoría de los países de América un altísimo porcentaje de niños nacen y crecen en condiciones de pobreza. En general son los más pobres, más allá de que haya unas grandes diferencias. En Uruguay son pocos los que nacen hoy en condiciones de pobreza, pero siguen siendo más pobres los niños que los adultos. Y ese es uno de los desafíos que hay por delante. Y encontramos que en ese entorno de pobreza aparecen 5 factores negativos para el desarrollo que están muy fuertemente relacionados, que son las violencias, y cuando hablo de violencia me refiero a tratos violentos hacia el niño, pero también el niño como testigo de violencia entre adultos. Aquí aparece todo el tema de las violencias familiares, domésticas, violencia de género, pero también otras violencias de los entornos inmediatos, como puede ser el relacionamiento con los animales, como puede ser situaciones que de alguna manera transmiten violencia al niño. La malnutrición, que no necesariamente es desnutrición, pero sí malos hábitos alimentarios, donde muchas veces los pocos recursos familiares se vuelcan en alimentos que son promocionados a nivel del mercado y que son ricos por lo que significan, ¿no? O sea, aquello de que son como inclusivos. El niño tiene un chocolatín, el niño tiene posibilidad de comer chisitos, ¿no? Como algo que tiene un valor como objeto de mercado, pero que nutricionalmente son muy malos y que son caros, y que muchas veces los pocos recursos van en estas cosas. Además de la desnutrición, que también es una realidad regional. Por suerte en Uruguay no es algo demasiado significativo. Los ambientes degradados, y cuando digo ambientes degradados me refiero a que muchas de estas poblaciones viven en zonas periféricas a las ciudades, donde hay mala calidad de agua, donde hay mala gestión de los residuos, donde hay contaminación, y eso también es un factor que afecta el desarrollo. La ausencia de estimulación adecuada, la poca interacción adulto-niño, la poca disponibilidad de los adultos para el vínculo, y el desconocimiento muchas veces de la importancia que tiene el juego, el relacionamiento verbal, el cantarle al niño, el hablarle aun cuando aún no hable, ¿no? Y las inseguridades, o sea, las amenazas permanentes al entorno, a los vínculos, que tienen muchas veces raíces socioeconómicas, pero que terminan siendo psicológicas en la medida de que interfieren el apego y la posibilidad de disponibilidad de los adultos para con el niño. De acá la premisa de que las políticas de promoción y protección de derechos deben orientarse a la transformación de los entornos, a su enriquecimiento en oportunidades de interacciones favorecedoras del desarrollo. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva de alguna manera al principio de corresponsabilidad, familia, comunidad, Estado, en donde los servicios, además de ofrecer buenos servicios para el niño, deben también desplegar o ayudar a desplegar potencialidades familiares
en el cuidado y crianza. O sea, decía Marisa que no se nos caiga la F, ¿no? El tema familia, sin caer en lo familiarista, ¿no? Sino familia como aquellos adultos que están a cargo del niño, tiene un papel fundamental, y en los procesos que hagamos con los niños tenemos que trabajar también procesos de transformación con las familias. Si nosotros vemos las políticas en la región, vamos a ver un problema, y es que en estos tres garantes, familia, comunidad, Estado, se oscila entre decir que el tema es un problema de las familias, lo que llamamos privatización, que es un discurso que surge periódicamente con fuerza en la región. Los problemas de la pobreza son de los pobres, ¿no? Y los problemas de los hijos son de los padres. O el Estado interviniendo con sus estructuras, generalmente pesadas, complejas, y la comunidad desaparece como actor en esto. Y esto yo creo que es una primera anotación que yo creo que tenemos que hacer para ver realmente cómo juega el tejido comunitario, cómo juega lo colectivo en la comunidad en relación a ayudar a sostener a la familia, acompañar al niño en su desarrollo y una serie de funciones que allí están. Acá que una de las líneas que creo que hay que trabajar es la capacidad de familiares de cuidado y crianza. El buen desempeño de maternidad y paternidad, los roles de género, todo el tema de las parentalidades, las capacidades para reconocer las necesidades de los niños, los vínculos afectivos, el tema de la responsabilidad de las figuras masculinas en la crianza. Este es un tema muy fuerte. En general, los niños pequeños están en manos de las mujeres y los hombres, en el mejor de los casos, entran cuando los niños empiezan a jugar al fútbol. Hay una feminización del cuidado, que incluso si la madre tiene dificultades o no está, generalmente es sustituida por la abuela o por la hermana mayor, pero siempre por línea femenina. Rara vez entran los varones en ese juego, en ese funcionamiento. El tema de las disciplinas, trabajar formas de disciplina que no sean violentas, romper ese mito de que si no le doy un buen cachetazo, quién sabe qué va a salir de él, pero también el que, bueno, si no lo puedo tocar, que haga lo que él quiera, que es la otra cara de esa moneda, y que muchas veces la encontramos cuando trabajamos con adultos. Bueno, si tienen derechos, que se manejen, ¿no? Realmente definir claramente el rol adulto como orientador, como persona que transmite experiencias y saberes, pero no necesariamente en forma violenta. Y las capacidades lúdicas, que las familias aprendan a jugar, que aprendan a jugar con los niños, que aprendan a jugar entre ellos, que puedan tener espacios de juego valorados como espacios necesarios, útiles, importantes. En eso también las capacidades organizativas y de asociación, las redes de familias son fundamentales para algunas cosas. Acá es donde pasamos de familia un poco a comunidad, ¿verdad? Y la comunidad es, de alguna manera, un interjuego de familias también. Y todo el tema del sostén y de apoyo que el tejido comunitario da a las propias familias. Por el lado del tejido comunitario, tenemos que tener en cuenta que las comunidades, que en la primera infancia hay un montón de actores que no son especializados, como sucede un poco en la salud también, actores diversos que tienen importancia en la vida de los niños, como ser las organizaciones vecinales, religiosas, los grupos de pares, los espacios deportivos, los grupos de diferentes edades, las familias en relación de vecindad, todo esto que de alguna manera está poco trabajado como recurso para la protección de la infancia. Y la necesidad de apoyo y sostén en los cuidados crianza. Cuando hay familias que necesitan un cierto respaldo, el Estado tiene que respaldar, pero también la comunidad tiene capacidades para acompañar y para respaldar, que muchas veces no son valorizadas desde nuestras miradas técnicas, ¿no? Por otro lado, el Estado.
El Estado ofreciendo los servicios, garantizando accesibilidad, calidad, calidez de los servicios, capacitación permanente del personal, orientación técnica y de sostén ante la tarea, apoyo y orientación a las familias, y todo ese tema de la interfase, digamos, entre familia y servicios. Y acá, cuando hablamos de familia, hemos visto algo en la región, que creo que es importante decirlo, con esto de que se nos cae la F, ¿no? En general, todos los planes de trabajo en primera infancia tienen un capítulo que se jerarquiza mucho a la familia. Se les ve como inseparable el trabajo del niño. Ahora, cuando uno va y ve a territorio qué se hace, en realidad con la familia se trabaja poco. O sea, la familia se la convoca, se la mantiene informada de determinados procesos, se le da algunas charlas, pero pocas veces hay un trabajo de fortalecimiento real de esas capacidades que tenga la duración, la constancia, como para realmente transformar cosas. Y en esas transformaciones muchas veces encontramos que los técnicos de los servicios no logran una buena comunicación con las familias, ¿verdad? Quedan en un lugar como de maestra ciruela, diciendo qué tienen que hacer, y que eso genera rechazos, resistencias, y hay todo un tema que hay que trabajar. Yo sé que en los CAIF y en los CAPI hay gente que ha avanzado mucho en esto. Pero también hay una cuestión de que cuando uno va a las evaluaciones de los programas, se evalúa el avance en el niño, que es lo más importante, pero no se incluyen en las evaluaciones los procesos de las familias. Son de esas tantas cosas que las evaluaciones dejan un poco de lado y que son tan importantes en los procesos, ¿no? Entre la familia, las comunidades y los estados hay brechas, hay brechas. Acá esto da para toda otra línea de desarrollo, ¿verdad? Pero la valoración que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a algunos que estamos pensando el tema, hacemos de estos 30 años de Convención de los Derechos del Niño, es que la Convención se mantiene como algo bastante externo a las comunidades, que es un discurso técnico, político, de los niñólogos, de los que trabajamos en estos temas, pero que las comunidades, los barrios, la gente, los no filósofos, como dicen algunos pensadores, siguen viendo al niño como mucho antes de la Convención, como alguien que hay que domesticarlo, que hay que hacerle saber que el adulto es el que tiene el poder, y donde ha costado mucho, desde esta mirada de la Convención, una construcción dialógica de saberes con la comunidad, ¿verdad? En general, como que hablamos lenguajes distintos muchas veces. El tema de los equipos. Yo no quería cerrar esto sin una reflexión sobre el trabajo de los equipos que trabajan directamente a terreno con los niños y con las familias. Porque de alguna manera las políticas que se trazan en el papel, que se escriben, que se aprueban en marcos legales, etcétera, terminan teniendo éxitos o fracasos en una relación cara a cara de un técnico, de un operador con las familias y los niños. O sea, de alguna manera las políticas llegan al momento clave cuando estamos nosotros recibiendo a los niños en un servicio, o cuando estamos hablando con una madre, o cuando estamos planificando el cotidiano de un servicio. Y acá hay un tema que hay que cuidar mucho, que es la disponibilidad del adulto, así como hablamos de disponibilidad en los padres para con los niños, también quienes trabajamos con niños tenemos que tener una disponibilidad para el niño, para la familia, estar abiertos a lo que se necesita, a lo que desea, a lo que sea necesario hacer. Y esto choca a veces con el desgaste laboral. O sea, hay trabajos que son muy desgastantes, en donde los funcionarios, las funcionarias, los operadores se van impermeabilizando frente a determinados temas
y bajan esa capacidad de comprensión, de escucha, de diálogo. También las formas en que vemos a los asistidos y a los técnicos, ¿verdad? Y asistidos ahí está entre comillas. ¿Cómo vemos a la comunidad? ¿Cómo vemos esas madres, esos padres? ¿Cuánto valoramos sus capacidades de salir adelante en situaciones muy difíciles? ¿Y cuánto a veces desvalorizamos por su bajo nivel cultural, por sus... ¿Esto quiere decir que se terminó el tiempo? Sí. Sigo. Y en relación a esto, los temas teóricos, conceptuales, el posicionamiento frente a la niñez. Muchas veces cuando nosotros trabajamos en la organización de sistemas de protección a la infancia o subsistemas de primera infancia, planteamos la necesidad de tener una discusión o de arrancar de una discusión sobre qué es un niño y qué queremos que sea un niño, ¿no? Y la gente nos mira como diciendo, con todo lo que tenemos para resolver, vamos a hablar de eso. Sin embargo, si no hay una definición clara de a dónde vamos, es muy difícil resolver las cosas paso a paso. Si nosotros queremos niños que sean creativos, que sean fuertes en poder expresarse, que sean críticos en su pensamiento, el cotidiano va a ser totalmente diferente a si queremos niños obedientes, sumisos, que se porten bien. Y esto para plantear las dos situaciones extremas. Pero la concepción de infancia es fundamental al momento de la práctica. Se refleja en la práctica de todos los días. Incluso la concepción que tenemos, como decía hoy, frente a las familias. Nosotros respetamos y consideramos que ellos tienen una experiencia valiosa o pensamos que son unos burros y que lo que sabemos somos nosotros. Creo que esas cosas son fundamentales de trabajar. Los agentes comunitarios, o sea que también son de alguna manera como interlocutores o como personas que puedan dinamizar el trabajo. Los grupos intergeneracionales, con estos grupos intergeneracionales de acompañamiento, me refiero a una experiencia que estamos realizando en dos países, en Guatemala y en Paraguay, que es la creación de grupos de adolescentes, y en algunos casos de jóvenes, pero más bien de adolescentes, a los cuales se integra una persona adulta, que generalmente son mujeres, lamentablemente, y digo eso porque me gustaría ver más hombres, equipos de 4 personas que visitan a las madres en las últimas etapas de su embarazo y hacen un acompañamiento hasta determinada edad del niño, llevando información, orientando, manejando algo que los psicólogos comunitarios llaman los mínimos operantes, o sea, los conocimientos mínimos necesarios para poder ayudar sin hacer daño. No son especialistas, no son técnicos, no hacen intervenciones riesgosas, pero sí acompañan, apoyan, enlazan. Esto, de alguna manera, en Uruguay estaba la experiencia del plan aduana, ¿verdad? De cómo se recibe al niño en el sistema territorial una vez que tiene el alta de la maternidad. Esto es algo similar pensado con recursos comunitarios. Y sobre todo la idea de despertar potencialidades en la gente y no hacer por ellos, sino ayudar a que ellos hagan. Esto es algo como para pensarlo, como para trabajarlo. En Uruguay somos bastante reacios a darle responsabilidades a gente que no tenga formación formal, valga la redundancia. Y creo que está bien, que eso tiene que ver con nuestros niveles de capacitación y gracias a eso hemos mantenido niveles de calidad en muchos aspectos, pero a veces también hay posibilidades de sumar esfuerzos que no tomamos en cuenta.
Bueno, un poco para finalizar, quería compartirles una frase de Rita Segato, una antropóloga argentina que ha trabajado mucho en estos temas, y plantea que solo un Estado que promueva la reconstrucción de los tejidos comunitarios podrá proteger a la gente en América Latina. Se refiere un poco justamente a que América Latina es un continente de una rica tradición comunitaria y donde ese aspecto ha sido muy dejado de lado por las políticas que se han desarrollado. Gracias.